Muy buenos días, Vianey. Un fin de semana pues bastante agitado, bastante movido en cuestión deportiva, ¿verdad? Exacto, Quique. Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Pues sí, las Águilas del América, pues como sabes, la temporada pasada ganaron 3 campeonatos y pues festejaron con su afición en el Estadio Azteca estos campeonatos que sin duda alguna han hecho que la afición americanista cada vez crea más. Claro que sí, pues óyeme, hay que estar ahí festejando al club. Vamos a ver un poco de cómo se vivió este ambiente, ¿vale? Vamos a ver. En medio de una fiesta llena de luces y fuegos pirotécnicos, el Club América celebró con su afición los títulos conseguidos por la categoría Sub-20, el cuadro femenil y el título número 13 del primer equipo durante el Clausura 2018. Fueron más de 34,000 personas que entre cánticos, banderas y un espectáculo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula pudieron convivir de cerca con las y los jugadores del plantel americanista. Algunos aficionados vieron en esta celebración el momento perfecto para pedirle al canterano Diego Lainez su permanencia en el club, además del bicampeonato. Me gustaría que se quedara todavía, sí tiene juego, pero me gustaría que se quedara todavía un rato más. Pues que sigan como hasta ahorita y vamos por la 14. Pues la verdad que se quedara, ¿no? Pues está joven todavía tiene que dar para más. Aquí en México. Que se repetirlo para llegar a los 14. Será hasta el 11 de enero cuando el América comience la defensa del título conseguido, cuando visiten en el Estadio Jalisco a los rojinegros del Atlas. Jesús Arias, 21 Noticias. Bueno, pues ahí vimos ya cómo festejaron las Águilas del América estos campeonatos. Y en otros temas, ayer domingo miles de corredores invadieron Paseo de la Reforma para participar en la primer carrera atlética Chocolate Run, un evento que reunió a las familias y a todos los amantes al chocolate. Los atletas recorrieron 5 y 15 kilómetros y como premio recibieron una taza llena de chocolate, así como una hermosa medalla de barra de este delicioso dulce. Con esta carrera comenzó el calendario runner en la Ciudad de México. Pues aquí vemos un poco de cómo disfrutaron todos los capitalinos esta gran carrera. Y bueno, además este fin de semana arribó a la Ciudad de México Gerardo Daniel el Tata Martino, quien hoy será presentado en punto de las 12 del día como el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol. Así que vamos a conocer un poco de su historia. Ha iniciado el nuevo ciclo escolar en el país y existe un colegio que desde hace tiempo esperaba la llegada de un nuevo profesor de educación física. La escuela se llama El Tri. Y su nuevo profesor será Gerardo Martino, o mejor conocido en otros colegios como el Tata. Su currículum dice que fue futbolista profesional desde los 17 años con el Newell's Old Boys. Jugaba en el medio campo y llegó a pambolear en el Club Español Tenerife. Debutó en 1981 en las Fuerzas Juveniles de Argentina y fue convocado a la selección mayor para jugar varios partidos en 1986, pero no fue considerado para el Mundial. Se retiró en 1996 con el Barcelona de Guayaquil. Como director técnico, debutó en 1998 en el Almirante Brown de Arrecifes, en la Nacional B. En 2002 llegaría su primer título como entrenador con el Club Libertad de Paraguay. Para el 2007 y hasta el 2011 dirigió a la selección paraguaya, en donde no solo la calificó al Mundial de Sudáfrica 2010, llegaron hasta los cuartos de final, en donde perdieron 1-0 contra el campeón España. En la Copa América del siguiente año llegó a la final y la perdió contra Uruguay. De 2013 a 2014 fue el director técnico del Barcelona, en donde solo obtuvo el título de la Supercopa de España, hasta que por fin dirigió a la selección de su país de 2014 a 2016 y llegó a las finales de la Copa América 2015 y Centenario 2016 sin poder obtener el título. Recientemente se coronó en la MLS Cup con el Atlanta United y ahora lo único que le piden los directores del Colegio Tri es que sus alumnos por fin aprueben el examen del fatídico cuarto partido en Copas del Mundo. Qatar 2022 será su misión y por qué no pensar hasta en una calificación muchísimo más alta. Bueno, hoy se presentará el nuevo director técnico. Toda la información se las traeremos a través de las redes sociales de Capital 21 y claro con mi compañero Antonio Vargas en la noche. Y bueno, este fin de semana se llevaron a cabo los comodines de la NFL, grandes partidos que se vivieron. Indianapolis derrotó 21-7 a los Tejanos de Houston.
Los Vaqueros, con un gran encuentro, ganaron 24-22 a los Seattle, mientras que los Cargadores vencieron 23-17 a los Cuervos de Baltimore, y las Águilas de Filadelfia pasaron con 16-15 a los Osos de Chicago. Sin duda alguna, un gran fin de semana de la NFL que fue muy comentado en las redes sociales. Además, fue la ronda de comunidades para definir las finales divisionales de la NFL. Se convirtió en tendencia para varias horas gracias a los miles de aficionados que estuvieron escribiendo a través de las redes sociales todo lo que vivieron de esta gran emoción de la NFL. Y en otros temas también se lleva a cabo ya la Liga MX con grandes encuentros. Morelia perdió ante Toluca 3-1, Puebla empató 1-1, Monterrey goleó al Pachuca 5-0, Querétaro fue derrotado 2-1 ante Atlas, León empató 2-2, Guadalajara comenzó con el pie derecho ganando 2-0 ante Tijuana, mientras que Pumas empató 0-0 con Veracruz y Lobos WAP ganó 2-0 a Santos. Y bueno, chicos, les traigo rápido un video de ya un no chico. nos va a dar tiempo, lo guardamos para mañana. Guardo, chicos. Que nos guardan para Tenemos mañana, información de Vianey. las Muchas redes. gracias Ok, por toda la chiquillos. información. Esta es toda la información de los deportes. Gracias. Chicos. Gracias, Vianey. Y fíjense, usted bien lo sabe, anoche se llevó a cabo la entrega número 76 de los Globos de Oro y la cinta mexicana Roma de Alfonso Cuarón, pues se llevó el premio como la mejor película extranjera. Claro que sí.